Yo estaba buscando y acerca de la iglesia viva y encontré este párrafo que quiero leerlo para ustedes. Y quiero que usted medite en su corazón de qué es lo que estamos haciendo. Dice: los gastos de las iglesias vivas sobrepasan los ingresos. Las iglesias muertas no necesitan dinero. Las iglesias vivas tienen problemas de estacionamiento. Las iglesias muertas tienen espacio de sobra. Las iglesias vivas tienen niños ruidosos. Las iglesias muertas están calladas como un cementerio. Las iglesias vivas se actualizan en la manera de hacer las cosas. Las iglesias muertas no ven necesidad de cambio. Las iglesias vivas crecen tan rápido que no todos los miembros se saben los nombres de los demás. En las iglesias muertas, todo mundo se sabe el nombre de todos. Las iglesias vivas apoyan firmemente las misiones mundiales. Las iglesias muertas se quedan con su dinero en casa. Las iglesias vivas están llenas de dadores alegres. Las iglesias muertas están llenas de gente que da propinas de mala gana. Las iglesias vivas avanzan en oración y fe. Las iglesias muertas solo trabajan con lo que pueden ver. Las iglesias vivas plantan iglesias hijas. Las iglesias muertas temen gastar el talento, el dinero y el tiempo. A las iglesias vivas les hace falta espacio en la escuela dominical. Las iglesias muertas les sobran salones. Las iglesias vivas dan la bienvenida a toda clase de personas. Las iglesias muertas se quedan con los de su clase. Los miembros de las iglesias vivas leen sus Biblias y las traen al culto el domingo. Los miembros de las iglesias muertas rara vez lo hacen. Los miembros de las iglesias vivas apoyan sus ministerios. Los miembros de las iglesias muertas no tienen ministerios, solo funciones. Los miembros de las iglesias vivas buscan a quién ayudar. Los miembros de las iglesias muertas buscan de qué quejarse. Los miembros de las iglesias vivas salen a compartir su fe en Cristo. Los miembros de las iglesias muertas no tienen la fe para compartir. La iglesia es la única organización que existe para beneficio de aquellos que no son miembros de ella. ¿Sabe que hemos estado meditando en los fundamentos? Yo no sé si usted ha estado de repente por el tema de los reformadores, por el tema de tantos personajes históricos, ha perdido el enfoque de la palabra de Dios de este año acerca de los fundamentos. Y creo que la iglesia, hermanos, necesita, yo platicaba con mis hermanos el miércoles aquí, necesita revelación de lo que estamos haciendo, amén. Necesitamos revelación de lo que estamos haciendo. Mateo capítulo 28, voy a leerlo para ustedes antes de orar por este tiempo. Mateo capítulo 28 nos habla claramente acerca de la misión, de la tarea que tiene la iglesia. Y creo que como iglesia a veces nos hemos distraído y nos hemos enfocado en diferentes cosas que se alejan de la misión que tenemos. Dice Mateo 28, versículo 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe, hermano, que Dios nos ha dado una visión muy clara? Dios nos ha dado una visión, una misión y una estrategia muy claras, amén. Yo espero que usted como iglesia, usted esté bien firme y usted sepa de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de visión en la iglesia, estamos hablando de ¿qué? Esa es nuestra visión. Queremos ver el reino de Dios establecido en medio de nosotros. Yo creo que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro continente necesita el reino de Dios. Necesita el gozo en el Espíritu Santo, necesita la justicia, necesita la paz en el Espíritu Santo. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Porque decimos, sí, establecer el reino de Dios, ¿cómo? Bueno, pues aprovecho para
invitarlo a que esté en Vida Victoriosa, donde vamos a estar hablando de el reino de Dios, de establecer el reino de Dios de una manera práctica y sencilla. Pero también tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Recientemente estaba leyendo que cuando hablamos de establecer el reino de Dios, no es nada más ir y aventar la semilla, es cultivar la semilla también. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros sembramos algo o tenemos una plantita de algo, no decimos, bueno, ya tengo la planta, ya lo logré. ¿Verdad que no? ¿Qué queremos? Que florezca, que dé frutos. Que dé frutos. Usted sabe que, o no sé si sabe, pero apenas me agarró a mí una onda de estar sembrando y creciendo mis plantas. Y de repente mi esposa me decía, ay, que estas flores, no. Si yo voy a plantar algo y si voy a cuidar algo, quiero ser algo que me pueda comer. Eso sí lo voy a cuidar. Si es un aguacate, si es un naranjo, si es cualquier cosa que yo me lo pueda comer. Y pasa el tiempo y vamos esforzándonos para que crezca la planta, ¿verdad? Es muy fácil agarrar la semilla y aventarla. Ojalá y pegue. Y a veces como iglesia de repente somos así. Aventamos la semilla y ojalá y pegue. Y si pega, ¿quién va a cuidar de ese fruto? ¿Me explico? ¿Quién va a cuidar de ese fruto? La iglesia tiene que levantarse para predicar el evangelio, ciertamente en todo tiempo, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Pero no solamente es ir y predicar. En Marcos dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En Mateo dice vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y el discipulado tiene que ver con cuidar el fruto. Si yo siembro una semilla y empieza a crecer la planta, yo tengo que cuidar que las plantas de alrededor no se la vayan a comer. Yo sembré jitomates y crecieron las plantas, crecieron muy bonitas y ya empezaban a dar los frutos, pero me descuidé, las olvidé por un tiempo y cuando regresé ya no las pude rescatar. Se quedaron chiquititos los tomates y no me pude comer ese fruto. Entonces, cuando hablamos de la misión que tenemos, es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia que Dios nos dio? Los grupos familiares. El asunto, hermanos, es que entendemos la parte de predicar, entendemos la parte del reino de Dios, pero nos cuesta trabajo los grupos familiares. Nos cuesta trabajo los grupos familiares. Muchos no hemos entendido la bendición que hay detrás de cada grupo familiar. Hoy yo quiero compartir con ustedes, hermanos, la bendición que es un grupo familiar. Porque entendemos, como dije, la parte de predicar el evangelio. Pero el crecimiento de la iglesia es a través del discipulado. Y el discipulado se da ¿en dónde? En el grupo familiar. En el grupo familiar. Pero esa pregunta que voy a hacer, contéstesela usted mismo, usted solito. ¿Cuál es la percepción que tenemos de los grupos familiares? ¿Qué le parece a usted su propio grupo familiar? ¿Está feliz en su grupo familiar? ¿Está aprendiendo en su grupo familiar? ¿Se siente cuidado en su grupo familiar? ¿Cuál es la percepción? ¿Usted lo entiende como un grupo familiar o simplemente es un culto más pequeñito en la semana? ¿Hay algo de diferente al culto del domingo? ¿O nada más es un culto con 5 o 6 personas? ¿Cuál es la percepción que usted tiene de su grupo familiar? A principio de año yo hacía el comentario de que hemos dejado atrás lo que verdaderamente es un grupo familiar y hemos empezado a hacer cultos chiquititos en las casas. Y necesitamos volver a los fundamentos. El versículo que Dios nos dio para este año, yo espero que usted no lo haya olvidado, es el Salmo, que dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Necesitamos entonces volver al fundamento de la iglesia, conocer la iglesia y ser la iglesia. Necesitamos ser la iglesia. Anoche, siempre que escribo la predicación, estoy escuchando alabanzas, estoy dejando que los diferentes ministros internacionales de alabanza estén cantando en lo que yo escribo. Y de repente, mientras estaba escribiendo, me encontré con una canción que hace mucho tiempo no escuchaba y que en el verso dice así: abre mis ojos para ver lo que te hace llorar y ser la iglesia de tu desear,
la luz que brilla. Y me quedé pensando, ¿seremos la iglesia que Dios desea? ¿Seremos la iglesia que Dios desea? Dios estará diciendo, finalmente una iglesia es la iglesia que siempre pensé que iba a ser. Hay una iglesia que sí es la iglesia que yo pensé. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y hemos escuchado ya anteriormente que ese gozo puesto delante de Dios fuimos nosotros. Y yo siempre he pensado, cuando escucho este versículo, siempre he pensado, cuando estaba Jesús clavado allá, latigado con una corona de espinas, sufriendo, desangrándose, asfixiándose por la crucifixión, y dice la palabra que hay un gozo puesto delante de él, que él estaba viendo el resultado del sacrificio. ¿Me habrá visto a mí? Habrá dicho, qué bueno que estoy dando mi vida por esta persona. En el amor de Dios yo creo que sí. Pero en la respuesta de nosotros como iglesia, como individuos, como zona, como grupo familiar, ¿estaremos siendo la iglesia que Dios vio en la cruz del Calvario? ¿Estaremos siendo el creyente, el discípulo apasionado que Dios vio mientras estaba dando su vida? Él fue a la cruz y estábamos nosotros delante de él como un gozo. Dice también la palabra de Dios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El sacrificio que él hizo fue por ver una iglesia gloriosa. El sacrificio que él hizo fue por ver una iglesia sin mancha y sin arruga. Él vio en esa cruz la iglesia que él deseaba. ¿Seremos nosotros la iglesia que él desea? ¿Estaremos actuando, estaremos trabajando como la iglesia que él vio, como la iglesia que él deseó en la cruz del Calvario? Así que necesitamos conocer esa iglesia para ser esa iglesia. Como cuando una esposa le hace de comer lo que le gusta al esposo. Ay, a mi esposo le encanta este pollo que siempre hago, o que a veces hago. Ay, se lo voy a hacer para que esté feliz. ¿No es cierto? ¿No es cierto que así son todas ustedes, hermanas? ¿Consienten a sus esposos? 3 hermanas consienten a sus esposos. Bueno, estaremos orando por ustedes, esposos. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero la esposa lo hace para agradarlo, ¿no es cierto? Lo hace para consentirlo. Necesitamos entonces saber qué le gusta a nuestro amado para que se sienta amado. El pastor dijo una frase hace tiempo que me quedó muy grabada. El problema es que la iglesia tiene tantas formas que la iglesia ya no se parece a la iglesia. La iglesia tiene tantas formas que la iglesia ya no se parece a la iglesia. En las islas griegas, en una isla griega donde nació Hipócrates, quien es conocido como el padre de la medicina, hay un olivo viejo. Se dice que este árbol tiene aproximadamente como 2700 años, más o menos. Tiene como 2700 años y sigue vivo. Sin embargo, si se alcanza a ver bien en la imagen, este árbol está hueco. Este árbol está hueco y tiene algunas ramas que de repente le salen, y los tubos de metal que están cruzados en realidad es para sostenerlo y que no se caiga. Ahora, a pesar de que está verde, en tiempo de fruto, ¿verdad? De la aceituna, hay veces que da, hay veces que no da. Cuando da muy poquitas aceitunas. Este árbol de olivo se llama el árbol de Hipócrates, ¿verdad? Que se encuentra en esta isla. Alrededor, en este pueblo, hay muchísimos árboles de olivo. Y cada año, estos árboles que están verdes, que están jóvenes, dan muchísimas aceitunas. Ahora,
este árbol de Hipócrates puede ser llamado un olivo por naturaleza, porque tiene las características, ¿sí?, de lo que es un árbol de olivo, pero hace mucho que no cumple con las funciones de un olivo. La iglesia a veces puede ser así: tiene la forma, pero no la función. Ha dejado de reproducirse, ha dejado de dar fruto, y están satisfechos siendo una iglesia numerosa. Yo me alegro, de verdad, hermanos, me alegro, y no por vanagloria, porque dice la palabra de Dios que Él es el que da el crecimiento, que Dios nos haya puesto en esta casa y que Dios nos haya dado la gracia de tener una iglesia grande. Pero no creo que los que estemos aquí reunidos seamos los únicos que necesitan de Dios en Cuernavaca. ¿Habremos alcanzado ya nuestra meta? ¿Habremos ya alcanzado un punto de crecimiento donde podemos decir: ya lo logramos, ya alcanzamos Cuernavaca, ya establecimos el reino de Dios? No se trata de llenar este lugar, porque este lugar puede ser llenado 2, 3, 4, 5 veces al día, como lo hicimos en Obregón. Se trata de que la iglesia vuelva a ser iglesia, de que la iglesia vuelva a ser iglesia, que no seamos como el árbol de Hipócrates, que tiene la forma, es grande, pero está hueco y de vez en cuando da fruto, 5 o 6 frutos. No. Que la iglesia sea la iglesia, no solamente por la forma, no solamente por la naturaleza, sino porque está creciendo. Necesitamos volver a los fundamentos entonces. Hoy vamos a ver en las escrituras, vamos a hacer un viaje por las escrituras, viendo cómo grupos pequeños fueron una estrategia divina usada por Dios para el establecimiento de su reino y para el avance de su pueblo. Yo no sé si usted alguna vez lo haya pensado de esta manera, espero que no, pero yo no sé si usted lo haya pensado así de alguna manera: ay, este pastor, es que como él no tiene nada que hacer, y como él está ahí haciendo nada más está inventando reuniones, ahora tenemos que ir a un grupo familiar. ¿Qué no sabe que tengo vida? ¿Qué no sabe que yo también tengo cosas que hacer? Ya voy el domingo, a veces voy los miércoles. ¿Para qué quiere que vaya a un grupo familiar? ¿Para qué quiere que vaya a la oración? ¿Sabe que nosotros hemos explicado varias veces, y déjeme comentarlo una vez más, que cada reunión que tenemos en esta iglesia tiene un propósito? No son reuniones a lo loco, no estamos diciendo ahora ¿cómo le hacemos para traer a los hermanos? No, son reuniones estratégicamente planificadas para que usted tenga un crecimiento integral. Mire, la oración, las reuniones de oración son como los vegetales. ¿A quién le encanta la verdura? Poquitos. Miren, ni yo levanté la mano, hermano, no se sienta mal. Ahorita que llegamos a la carne, con mucho gusto lo apoyo levantando la mano. Pero nos cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Nos cuesta trabajo comer verduras. Mire, llegamos a un punto de edad donde las comemos más como medicina que como algo por gusto. El doctor me dijo que tenía que comer más verdolagas. El doctor me dijo que tenía que tomar cosas amargas. Ya es como una medicina, ya no es un gusto. Hay gente que dice: uy, sí, a mí sírvanme 10 kilos de lechuga y 4 jitomates, ¿verdad? No, yo no, hermanos, les soy honesto, yo no. Pero ¿cuántos saben que lo mejor que puedes hacer es comer verduras? Yo creo que todos, en especial las mamás. Te comes eso. Y ¿sabe que la oración es así? La oración es como verduras en la comida diaria. La oración es así porque en realidad no a todos les gusta. Seamos honestos. No a todos les gusta la oración. No todos están diciendo: ay, ojalá ya empiece la oración. Voy a ir a la reunión de oración porque me encanta orar. Pero usted sabe que es lo mejor que puede hacer, ¿verdad que sí? Usted sabe que es lo mejor que puede hacer. A la mayoría le cuesta trabajo, pero lo hacen porque saben que es lo correcto. El grupo familiar es como tomar agua. Mire, otra vez vamos a lo mismo. ¿A quién le gusta tomar agua? Pero tomar agua tiene muchos beneficios, ¿no es cierto? Si usted toma agua en ayunas, tiene muchísimos beneficios. Todo el mundo dice: tómate 2, 3 litros diarios.
Pero el grupo familiar entonces es como el agua. También no es algo muy llamativo. Si le digo, hermano, aquí hay una botella de agua y aquí hay y agua de Jamaica y agua de sandía y dos refrescos y el agua pura, ¿cuál va a escoger? El refresco, porque estamos mal, hermanos. Pero si usted dice, no, yo estoy cuidándome, no voy a tomar refresco, voy a tomar agua de sandía, es muy improbable que alguien escoja el agua pura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos gusta. No tiene sabor, ¿sí? No tiene sabor, pero es lo mejor que podemos tomar. Apenas estaba viendo un video de los beneficios si reemplazas todas tus bebidas con agua pura. Yo dije, todo menos el café. Puedo tomar agua pura en la tarde, pero el café sí, no creo que lo vaya a reemplazar con agua pura muy pronto. Pero es algo entonces que también nos ayuda, ¿sí? Es algo que a la mayoría nos gusta más. No es la reunión de oración, la reunión de oración. Pero pastor, no fui a la oración, pero mire, estoy siendo fiel a mi grupo familiar. Mira, Señor, no estoy comiendo vegetales, pero sí estoy tomándome mis 3 litritos de agua diarios, ¿verdad? Entonces, es una de las mejores cosas que puedes hacer, ya que tiene muchos beneficios. El culto de zona, este es mi favorito, ¿verdad? El culto, por la comparación, el culto de zona es como un trozo de carne. Dios bendiga a los que están ayunando en esta mañana. Oren por nosotros, hermanos, los que somos débiles de ese tipo de carne. El culto de miércoles es como comer carne. Es algo más sólido que igualmente nos ayuda a fortalecer áreas en nuestra vida que requieren de algo más fuerte, ¿sí? En el culto de zona vemos la doctrina. Es algo que ya no es leche, ya no es un puré, ya no es una ensaladita, ya no es un vaso de agua, es un trozo de carne, ¿verdad? Entonces esa es la zona. Y el culto del domingo, a ver, ¿cuántos comen carne? Vamos a levantar la mano para que, ¿cuántos están aquí? Ok, más manos, perfecto. Porque quiero llegar al culto del domingo. El culto del domingo es como un postre. ¿A cuántos les gusta el postre? Yo sabía que las manos se iban a levantar. Los niños, si tú le dices a un niño, hay postre, ¿qué va a pasar? Ya no va a querer comer. Mis hijos me dicen, ay, ya me llené, ya me está doliendo mi panza de que estoy tan lleno. Y le digo, ay, yo te iba a dar helado. Helado sí me cabe. Y a veces somos así. Porque el domingo es algo alegre, es algo dulce, es algo hermoso. Venimos, cantamos, danzamos, levantamos las manos. En la reunión de oración es muy raro que cantemos, o si cantamos puras canciones lentas, ¿verdad? O la hermana que lleva la grabadora y las canciones. Usted sabe de lo que estoy hablando. Bueno, los que van a la oración saben de lo que estoy hablando. Pero el domingo tenemos el grupo de alabanza, tenemos las bocinas, nos gozamos y vemos al de al lado brincar, y entonces yo también brinco, y vemos al de al lado gritar, y el de acá dice un grito de júbilo y todos, páseme más merengue el asunto. Pero no podemos vivir solo de postres, ¿me explico? No podemos vivir solo de postres. De hecho, de que hemos vivido solo de postres es porque México es el número 1 en diabetes, porque hemos estado viviendo de puros postres. Entonces, usted tiene que ver que no está mal, más bien qué bueno que tengamos un postre, ¿verdad? Pero no podemos dejar el agua, ni la ensalada, ni la carne. Tenemos que tener un todo. Entonces, un cristiano va a crecer en la medida de que se dé cuenta que cada reunión le ayuda a algo diferente. Pero hoy se trata de grupos familiares, así que centrémonos en ellos. Veamos en la palabra de Dios cómo, a pesar de tener grupos enormes de gente, naciones enteras, ¿verdad? Que el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel aquí, el pueblo de Israel contra aquellos, toda una nación, siempre hubo un grupo pequeño, siempre hubo una familia en la cual Dios se centró. No quiere decir que las demás familias eran olvidadas, pero hay una bendición, hermanos, y eso es lo que yo quiero que usted vea. Hay una bendición detrás de los grupos pequeños. No nos gusta llamar los grupos pequeños porque siempre hemos sentido el deseo, el anhelo de que seamos familia. Somos familia. Desde el principio de la palabra vemos cómo hay grupos pequeños. Uno de los primeros grupos familiares fue el de Noé, un grupo familiar chiquito que evangelizó por más de 100 años.
diciéndoles: va a llover, Dios va a traer un juicio, vengan, si se arrepienten, seguro que Dios les da chance. Todo el mundo se burló de ellos, hicieron evangelismos, nadie los peló, hasta que la puerta del arca se cerró y empezó a llover. Así que creo que esa es una buena motivación para ir a un grupo familiar. No se le vaya a cerrar la puerta del arca, hermanito. Mire, después de esto vemos cómo Dios siempre trabajó con familias. Por eso grupos familiares, familias, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham tuvo a Isaac, nada más. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y Jacob tuvo a 12, ¿verdad? Y de ahí, vámonos. Hubo una explosión que se volvió una nación. De ahí viene José, de ahí viene Moisés, la casa de Aarón. Pero aún dentro de la historia, ¿sí?, en la palabra, vemos casos específicos donde hubo trabajo dentro de toda la nación con grupos pequeños. El primer caso que yo quiero que veamos es Éxodo 18. Es el pasaje donde Dios nos habló para hacer grupos familiares. A principio de este año yo estuve compartiendo con algunos hermanos este pasaje, porque la palabra que Dios nos daba era volver a los fundamentos. Volver a los fundamentos. Y este pasaje es un fundamento para nosotros como organización, como iglesia, para poder trabajar de mejor manera. Entonces mire, dice versículos 25 y 26 de Éxodo 18: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Cuando usted ve este pasaje, usted entiende cuál es nuestro orden en la iglesia. Los grupos de 10 son los grupos familiares, ¿verdad? Los grupos de 50 son las supervisiones. Los grupos de 100 estamos manejándolos como las coordinaciones, y los grupos de 1000 como las zonas. Así que yo espero que usted tenga en su zona la meta de llegar por lo menos a 1000, ¿sí? Porque si decimos, no, los 100 son las zonas, ya somos como 80, 90, ya en cualquier día llegamos. Pero no, si dice, somos 80, 90, pero son 1000 la meta, entonces usted tiene un cachito más grande que recorrer. Entonces usted ve que esta es la palabra que Dios nos dio para trabajar en el orden aquí en la iglesia. Los grupos pequeños. Grupos pequeños. ¿Qué fue lo que esto ocasionó? Esto ocasionó un mejor orden dentro del pueblo de Israel. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Moisés iba y se sentaba en el monte, y entonces todos los que tuvieran algún problema se formaban para hablar con él. Me vio feo, pasamos y no me saludó, me debe dinero, me quiere quitar una casa, estamos peleados. Cualquier detalle que usted tuviera un problema, iban con Moisés. Y entonces Moisés se sentaba, dice que todo el día, ¿verdad? Y venía el pueblo: a ver, es que me debe 2 gallinas, págale sus 2 gallinas. Que no tengo gallinas, pues dale 2 guajolotes o algo. Y ya se arregló el problema. Venía el otro: es que esta persona me quiere quitar mi casa. Ni casas tenemos tiendas, pero a ver, ¿qué pasó? No, pues es que no, que este era mi cuadrito y que a mí me tocaba adelante. Bueno, a ver, chequen el orden. Y entonces era desgastante, ¿me explico? Y Jetro, que era el suegro de Moisés, le dijo: te vas a morir, te vas a morir. Haz grupos pequeños, y que ellos te ayuden. Ahora vea que a los líderes los llama varones de virtud. Yo creo que nuestros líderes son varones de virtud. Amén. Nuestros líderes son gente capaz, nuestros líderes son gente amorosa, nuestros líderes son gente llamada por el Señor para ejercer el ministerio. Entonces este es el primer ejemplo, el primero que yo quería dar, de los grupos pequeños, porque finalmente este es el pasaje donde Dios nos habló a nosotros como centro cristiano para trabajar con grupos pequeños. Son los primeros en hablar de un orden. Número 2, este es un grupo familiar al que no le fue muy bien, no tuvieron un final muy lindo, y fueron 12 personas que fueron enviadas a espiar la tierra prometida. Dice en Números: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora, todos sabemos cómo termina esta historia, pero yo estaba meditando en este grupo pequeño, y este grupo familiar tuvo la oportunidad de influenciar a todo el pueblo.
Este grupo familiar tuvo la oportunidad de decirle al pueblo: sí, vamos a poder tomar la tierra prometida. Pero este grupo familiar dejó que la situación del mundo los influenciara a ellos. Ahí está usted con su grupo familiar. Y el líder está diciéndole: hermanos, tenemos que ganar las almas, tenemos que evangelizar. Este mundo necesita saber que Dios los ama, que hay perdón de los pecados. Este mundo necesita saber que la única justicia viene de Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la puede dar Dios. Y de repente, en medio del grupo familiar, el líder está todo emocionado y dice a alguien: ay, hermanito, es que fíjese que yo no sé en qué mundo vive usted, pero la verdad es que la inseguridad está tan fea. Yo no sé si usted escuchó de los asaltos, y mire, yo ya no puedo salir de mi casa. De hecho, mire, ya me tengo que ir porque si no se pone feo, ¿verdad? Y empezamos entonces a nublar la visión. Empezamos a dejar que la situación del mundo nos robe la visión, nos robe el impulso. Este grupo familiar tuvo la oportunidad de regresar y decir: ¿saben qué? Hay gigantes, hay gigantes. Pero si Dios dijo que nos la va a dar, nos la va a dar. Y el pueblo entonces se hubiera reunido, hubieran dicho: vamos y tomemos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Regresaron y dijeron: no, yo creo que Dios se equivocó. Es que la economía está muy fea. Es que todos los precios están subiendo muy rápido. Es que, hermano, yo tengo que descansar. Es que mi hijo tiene que hacer tareas. Es que hermanos, vengan, vamos al Congreso. Vamos a tomar las herramientas para tomar la tierra. Es que trabajo, hermano. Es que usted no sabe la situación que... ¿Me explico? Dejamos que lo exterior nos llene, y eso nos roba. Tenemos la oportunidad de tomar diferentes montañas y lo único que hacemos es quejarnos y pensar que es imposible. Como comentó nuestra hermana en la adoración, algunos no están pecando, no están en pecado, pero están distraídos, no están enfocados. Gastamos tiempo en cosas que no nos sirven de nada. No nos sirven de nada. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo películas? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo series? ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono hablando, chismeando? ¿Cuánto tiempo hacemos? Y estamos gastando nuestra vida en nada. En nada. Fíjese que leyendo el pasaje completo, ahí en Números, me llama la atención que cuando Dios está llamando la atención por la incredulidad de su pueblo, de hecho es en este pasaje donde Dios les dice: por esta incredulidad ahora ninguno de ustedes va a entrar en la tierra prometida. Y Dios dice: no puedo creer que hayan visto mi mano, no puedo creer que hayan visto mi poder, que hayan visto los milagros que hice en Egipto y sigan dudando. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros. En sanidades, en milagros, en provisión, en lo que usted quiera. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Y si nosotros entonces pensamos y nos escondemos diciendo: es que en mi grupo familiar solo somos 2, es que en mi grupo familiar solo somos 3, es que mi grupo familiar empieza muy temprano, empieza muy tarde, termina temprano, termina tarde. Yo creo que en cualquier momento Dios puede decir: ¿no vieron mi poder? ¿No han visto lo que hice? Ahora, ¿saben qué? Se van a morir todos y no van a ver el cumplimiento de las promesas. La van a ver sus hijos. Disculpen, hermano, pero yo no quiero que eso pase. Por más que ame a mis hijos y ojalá que ellos también sean parte del movimiento, del avivamiento de la iglesia, yo quiero estar ahí cuando se cumpla la palabra de Dios. Yo quiero estar ahí cuando podamos ver el reino de Dios en nuestra ciudad. Pero nuestra incredulidad, nuestra duda, nuestro temor nos lleva a que diciendo: Dios, vieron mi poder y no hacen nada. Ya saben que estoy con ustedes y no hacen nada. Mateo capítulo 28 dice: vayan, hagan discípulos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Hermanos, si Dios te dijo que puedes hacer algo en lo personal, con tu grupo familiar, con tu zona, créelo.
Créelo. Cree que toda esa calle es tuya. Toda esa calle se convierte, toda esa calle es tu monte. Porque estos 10 que dudaron, que tuvieron incredulidad en su corazón, fueron los primeros que se murieron. O sea, toda esa generación, dice la palabra, de los de 20 años para arriba, toda esa generación murió en el desierto por causa de la incredulidad. Pero los 10 espías que dijeron no, murieron inmediatamente. Dicen Números: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con lo que pasa en nuestros grupos familiares. Tenemos que tener cuidado con nuestras conversaciones. Porque fíjese que estos varones no solamente dijeron no se puede, dice que hicieron murmurar a los demás contra Moisés. Oye, ¿cómo ves? ¿Es esto que están haciendo? No puedo creer que el pastor haya cedido a eso. Oye, ¿cómo ves eso que dijo el pastor el otro día? A mí me late como que eso no. Eso es incitar a la murmuración. Eso es incitar a la murmuración. Y mire, Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Así que la próxima vez que usted piense que va a ser un comentario constructivo, piense que efectivamente sea constructivo y no una crítica. Porque si usted hace caer a alguien con su comentario, sería más fácil que usted se amarrara una piedra al cuello y se aventara al mar. Es lo que dijo Jesús, no lo dije yo. No diga, ay, el pastor, no. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Marcos 9:42. Así que sin dudar, tomemos la tierra que Dios nos dio. Tomemos la tierra que Dios nos dio y como grupo familiar, motívense a alcanzar sus metas y sus propósitos. Ejemplo número 3, Nehemías. Nehemías fue un hombre que regresó a Jerusalén cuando estaba destrozada, había estado olvidada, algunas personas estaban escondidas entre los escombros, y dice que le dolió en su corazón y dijo: Señor, yo tengo en mi corazón ir y restaurar la ciudad, ir y reconstruirla. Pidió favor al rey, el rey le dio el favor, ¿verdad? Regresa y dice en el capítulo 3 de Nehemías, solamente voy a leer algunos versículos porque si usted lo lee todo va a ver que era una organización por grupos en todas las áreas. Pero mire, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, es otro grupo. Y luego edificó Zacur, hijo de Simri, otro. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Y junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. En esta organización van a reconstruir todo un muro, ¿verdad? Toda una parte de la ciudad. Y no dicen, a ver, todos vamos a trabajar en la puerta de las ovejas. Y ahí están unos trabajando, ¿verdad? Y ya conocemos cómo es esto, ¿verdad? Hay uno picando piedra y 5 viéndolo alrededor. Entonces Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías dijo: ok, vamos a trabajar por grupos. Ustedes van a edificar esta puerta, ustedes van a edificar esta puerta, ustedes este tramo, ustedes este tramo. Entonces, cuando el pueblo se organizó, alcanzaron más. Cuando el pueblo se organizó, alcanzaron sus objetivos. Unos trabajan en las puertas de aquí, otros trabajan en las puertas de allá, otros en el muro. Así hoy en día en la iglesia hay varios dones, pero el espíritu es el mismo. Y cada grupo familiar tiene un área por cubrir, un terreno, un espacio que les fue encomendado. Si usted ha pensado, escuche bien, si usted ha llegado a pensar: híjole, es que mi colonia está re mal. Uy, no, es que mi calle está bien fea. Pues déjeme decirle que esa calle y esa colonia es su territorio.
Si está así, es porque la iglesia ahí no ha hecho algo, o no ha hecho más de lo que tendría que hacer. ¿Me explico? Porque no quiere decir que no hemos trabajado. Hemos trabajado y, como dije, por la gracia de Dios hemos crecido. Pero usted tiene que pensar que Dios nos puso como diferentes puntos de luz en la ciudad para que la ciudad sea alumbrada. Vamos a tomar esa calle donde está tu grupo familiar. Esa calle es tu responsabilidad. Si enfrente, cruzando la calle, tienes otro grupo familiar, repártanse las banquetas. Este lado me toca a mí. Tú hazte bolas de tu lado. Pero vamos a tomarlas. Vamos a establecer el reino de Dios. Dios te dio una responsabilidad sobre el lugar donde estás. Y tenemos que levantarnos para tomar y para defender de los embates del enemigo las calles y las colonias que Dios entregó en nuestras manos. Mire, hay uno de los valientes de David. Dice Sama, hijo de Age. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas. Ahora entendemos después que este terreno de lentejas era su herencia, era de él. Dice, había un terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio victoria. Así que, hermano, tu calle, tu colonia, tu cuadra es tu terreno de lentejas. Si algo está pasando, levántate y guerrea. Levántate y guerrea. Levántate, ya es guerra espiritual. Batalla en contra de los planes del diablo para destruir tu colonia, para destruir tu cuadra, para destruir a los jóvenes. Levántate, ya es guerra espiritual. Y ve y predica la palabra de Dios. Número 4, Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Este grupo familiar estaba más grande que el grupo familiar que conocemos, pero estas personas fueron obedientes y confiaron en que Dios les daría la victoria, que la batalla no dependía de ellos, y pudieron deshacerse de sus enemigos. ¿Cuántas veces hemos deseado esto? Deshacernos de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces hemos dicho este asunto, verdad? En la ciudad, la corrupción, el alcoholismo, el narcotráfico, el asesinato, o como decía mi esposa esta mañana, en nuestras propias vidas, este pecado que siempre ha estado aquí. Este pecado que siempre ha estado aquí, este pecado que ya me acostumbré a tenerlo aquí. ¿Cómo hemos deseado deshacernos de esto? ¿No es cierto? Deshacernos de nuestros enemigos, pero solos no vamos a poder. Solos no vamos a poder. Pero si tienes hermanos que te ayuden en tus batallas, entonces va a ser más fácil, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Tal vez tengan temor de que les vaya a pasar algo cuando levanten la voz, pero no debe haber temor en nuestro corazón si Dios está con nosotros. Número 5, los valientes de David. David tenía un grupo familiar de 30, de los cuales 3 eran los principales. Y este grupo familiar, como decía, tal vez es de mis favoritos, y a todos los directores de cine de Hollywood que nos están viendo ahorita por el culto en internet, quiero decirles, si se les acaban las historias, volteen a ver la Biblia. Porque la verdad es que, hermanos, hay historias tan increíbles, ¿no es cierto? Y estos hombres, las hazañas que este grupo familiar hizo, fueron increíbles, increíbles de verdad. Y el origen de estas personas, el origen de los valientes de David, fue terrible. El origen de estas personas era terrible. Mire, dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho el jefe de ellos. Tal vez usted es líder del grupo familiar y dice:
Soy el líder del grupo familiar de Adulam. Tengo un montón de endeudados, tengo un montón de amargados, tengo un montón de afligidos. Pues déjeme decirle que este montón de amargados, afligidos y endeudados, un capítulo después ya eran un ejército. Ya eran un ejército que vencieron a los filisteos, a una nación. De este grupo de 30 valientes salieron 3, sobresalen 3 personas. Dice primero de Crónicas: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes de David: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. O sea, él solito se echó 300. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron de la peña de David a la cueva de Adulam, ¿verdad? La historia donde David dice: ¿quién me diera a tomar del agua del pozo? Y estos 3 se meten en medio de toda una nación, ¿verdad? En medio de todos los filisteos, y le traen agua, y David la derrama y dice: Dios me guarde de tomar esta agua que pudo haber costado la vida de estos hombres. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su espada contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Otro, como que echarse a 300 era la entrada a los valientes de David. Dice: fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Y luego el versículo 22 dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Ahí le va. Él venció a 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, que es como 2 metros 30 más o menos. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un palo, ¿verdad? Con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y aquí es donde David se ve que era un hombre inteligente, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Pero a este David lo puso en su guardia personal. Dijo: a este que se echó 3 leones y el gigante, esto póngamelo aquí para que me cuide, ¿verdad? No era nada tonto David. Así que no depende de la gente que tenemos, sino de la gracia que Dios nos dé para cumplir el propósito. Usted puede voltear a ver a su grupo familiar y dice: Dios, yo no sé si este es un grupo familiar o un grupo de refugiados de algún país, ¿verdad?, que está en desgracia. Yo no sé qué está pasando, Dios. Yo veo que todo el mundo llora, todo el mundo se queja, todo el mundo tiene problemones. No se fije en eso, fíjese en el llamamiento que Dios les dio. Fíjese en lo que Dios vio en esa persona, diciendo: bueno, ahorita puede ser que seas amargado, endeudado, entristecido, pero vas a vencer a los leones. Vas a echarte a 300 y es más, si te matas 3 leones y un egipcio, te pongo en mi guardia personal. Así que no depende del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino de Dios, quien tiene misericordia. Número 6. Jesús formó su propio grupo familiar. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús es el ejemplo perfecto para absolutamente todo. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo se lleva a cabo un grupo familiar. El problema es que hoy en día no podemos hacerlo como Jesús lo hizo, porque Él vivió con sus discípulos por 3 años y medio. Si no quieren venir a la iglesia 4 veces a la semana, ¿cómo va a creer que ahí va a estar, verdad? Que cuando el pastor se lo traiga bien cortito, con compromiso, con santidad. No has hecho los cursos, ya faltaste, ¿dónde están tus tareas? No te viene la reunión de oración, vente, vámonos a llegar temprano y encargarte cosas diariamente. Dicen que una vez 3 pastores se juntaron a tomar un café, y a los 3 pastores les había caído como una plaga de murciélagos en su iglesia. Un montón de murciélagos. Y entonces empezaron a decir: bueno, ¿y qué has hecho? El primer pastor dijo: yo agarré una escopeta y les empecé a tirar balazos para arriba. Lo único que logré fue despedazar el techo de la iglesia. Ahí siguen.
Y entonces el segundo dijo, no, yo los agarré con una red y me los llevé. Me fui en mi carro lo más lejos que pude y los solté. Pero volando me ganaron, regresaron más rápido que yo a la iglesia. Y ahí siguen. Entonces voltean con el tercero y le dice, ¿tú qué hiciste? Dice, yo ya me libré del problema. ¿Ah, sí? ¿Cómo le hiciste? Los junté, los senté y les dije, hermanos, necesitan vivir en santidad. Quiero verlos en los cursos, quiero verlos en la reunión de oración. Nunca jamás los volví a ver. La gente a veces le tiene miedo al compromiso. La gente a veces le tiene miedo al compromiso. Y no debe ser así entre nosotros. No debe ser así entre nosotros. El impacto del discipulado en el ejemplo de Jesús tuvo que ver con el contacto que tenía con ellos, ¿no es cierto? Tuvo que ver que pasaba día con día con ellos. Yo me imagino a Jesús enseñándoles cosas no bíblicas, hermanos. Yo no sé si ustedes alguna vez se han imaginado la vida de Jesús con sus discípulos. Sí creo que Jesús les enseñaba a orar, sí creo que les enseñaba la importancia de la fe, cómo y cuánto perdonar, pero yo creo que también le decía, no camines así, mastica con la boca cerrada, baja los codos de la mesa, porque Jesús tenía que instruirlos para hacer la iglesia que Él deseaba, porque finalmente ellos iban a tener un impacto después, y el impacto es el ejemplo perfecto también. El grupo familiar más exitoso fue el de 12 de Jesús. En el primer evangelismo que hicieron se convirtieron 3,000. Y en el segundo evangelismo que hicieron se convirtieron como 5,000. ¿Cuántos quieren unos discípulos así? Amén. Seamos esos discípulos. Estos 11 discípulos formaron la iglesia primitiva, llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra. Lo cual me lleva a mi último ejemplo de esta mañana. La iglesia primitiva. La primera iglesia tenía la costumbre de reunirse en grupos pequeños. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas. Públicamente y en las casas. Al final de algunas cartas paulinas, ¿verdad? Las que escribió Pablo, así se llaman las cartas paulinas. Pablo dedica tiempo para saludar a la iglesia en las casas de alguna persona. De las que me acuerdo, Filemón, ¿verdad? En Colosenses creo que está Ninfa. Y después Aquila y Priscila tenían iglesias en sus casas. Y una de las cosas que más me gusta cuando voy a predicar es buscar los significados en el original. Hay muchas veces que por la traducción se pierde una enseñanza o se pierde algo que podemos aprender nosotros de la palabra. Y no hay mayor secreto, no sé griego, no sé hebreo, pero sé buscar en el diccionario. Y usted puede preguntar en la librería por la concordancia Strong, y ahí en la concordancia Strong usted busca la palabra, busca el numerito. Si es el Antiguo Testamento es hebreo, si es el Nuevo Testamento es griego, se va al griego o al hebreo, busca el numerito y ahí le dice qué significa esa palabra. No hay mayor secreto. Pero dejé este para el final, dejé este ejemplo para el final, no solamente por lo cronológico, sino porque en realidad, hermanos, fue lo que más me gustó. Fue el que más me gustó. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19 dice: las iglesias en Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Ahora, cuando vemos el significado de las palabras, entonces vemos que hay una bendición detrás de los grupos familiares. Déjeme leerlo así. Las iglesias que están en Asia os saludan, Priscila y Aquila, con la iglesia. Ahora, iglesia viene del griego eclesia. Eclesia. Eclesia quiere decir, ya en resumidas cuentas, comunidad cristiana de miembros en la tierra. Eso es lo que quiere decir eclesia, ¿sí? Una asamblea, una congregación religiosa. Eso es lo que quiere decir eclesia. Pero eclesia es una combinación de dos palabras. La primera de ellas es ex, con X, ex, que significa origen. Y la segunda palabra es kaleo, que significa invitar, un hermoso lugar y algo honroso. Así que eclesia se puede traducir como el lugar de origen de algo hermoso, de algo honroso. Eso es la iglesia, el origen de algo hermoso, el origen de algo honroso. Pero entonces
después dice con la iglesia que está en su casa. Con la iglesia que está en su casa. Entonces me fui allá a investigar. Y casa, utilizada en este pasaje, es oikos. Eso es casa, oikos, que quiere decir familia, casa y templo. Y yo pensé que era lo mismo, entonces busqué otro pasaje en el Nuevo Testamento que dijera casa, que tuviera otra palabra. Y la palabra era oikia, que quiere decir una residencia, una casa, una morada, o sea, las paredes y el piso y el techo, pues. Entonces, cuando Pablo está diciendo que la iglesia que está en la casa lo saludan, no solamente es una residencia o una morada, sino que es un templo y es un lugar donde está la familia. Entonces dice, aquí están a la gente de Priscila y Aquila, que están en la casa, que están en el templo, que están en el lugar de reunión, de donde el origen de algo hermoso, de algo honroso, te saludan. Te saludan. Y busqué pasajes que usaran las palabras. Por ejemplo, Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Partiendo el pan en las casas. Este casas es oikos, el templo. Era un grupo familiar. En Hechos 4:34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ahí es oikia, nada más las paredes y el techo. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es oikos, el templo, la familia. Hechos 9:11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, las paredes y el techo. Así que los grupos familiares son el templo en una residencia familiar, donde tiene origen algo hermoso, donde tiene origen algo hermoso, algo honroso. Vemos a través de la palabra que los grupos familiares son el modelo bíblico y es parte del fundamento. Volvamos a ser familia. Volvamos a ser familia. No tengamos nada más cultos en las casas. Volvamos a ser una familia. Si el día de mañana se desatara una persecución abierta a la iglesia y no pudiéramos reunirnos en este lugar, entonces en las casas podría seguir adelante el establecimiento del reino de Dios, así como lo es en muchas naciones comunistas o gobiernos autoritarios como Corea del Norte, donde es penado el seguir a Cristo con la muerte, y la iglesia se reúne a escondidas en las casas para leer la palabra de Dios. Así que yo quiero, hermanos, que con esta enseñanza yo espero que usted se haya dado cuenta de la bendición que hay detrás de su grupo familiar. Y si alguien no tiene grupo familiar, entonces busque uno y únase a él, para que usted pueda crecer, para que usted pueda tener una familia, para que usted sea parte de la estrategia divina que Dios nos dio. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dele gracias a Dios por su grupo familiar, hermano. Yo quiero hablar a los que vienen por primera vez o segunda vez, tercera vez, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Estando en la cruz, Dios te vio. Y tal vez vio este día donde yo iba a tener el privilegio de darte la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Iglesia, no se mueva, por favor. Este es un tiempo honroso y es un tiempo igualmente importante. Yo quiero invitar a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón a que, si esta mañana tú dices: yo necesito de Dios, la única manera en la que tú puedes ser parte de la familia es si tienes el mismo Padre. Y la única manera en la que podemos ser hijos de Dios es si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que yo quiero guiarte en una oración. Y si tú dices: yo necesito entregarle mi vida a Cristo,
por favor repite esta oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Señor, perdona mis pecados. Te he fallado. Hazme una nueva criatura. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Ven, vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén.